En mi cena de graduación, mi madre deslizó documentos de desheredación por la mesa. De parte de todos nosotros, anunció. Mi hermana filmó mi reacción para sus seguidores. Pedí un bolígrafo, lo firmé y me fui. 6 días después, me vieron en el escenario. El sobre era del color equivocado. Eso fue lo primero que noté. Todo lo demás en la mesa era champán, oro y lino blanco, todo ello preparado para la fotografía que mi madre había contratado a alguien para que tomara. Pero el sobre que deslizó por el mantel hacia mí era de un gris industrial plano, el tipo de sobre que un hospital envía cuando alguien ha fallecido. Hacía solo 2 horas que había girado la borla de mi birrete de graduación. Mi birrete y toga estaban doblados sobre el respaldo de mi silla. Tenía 26 años y había pagado cada hora de crédito yo misma. Mi madre había insistido en una cena de celebración en un asador junto al río porque, como me dijo por teléfono, deberíamos hacer algún tipo de alboroto, incluso si es solo una maestría. Incluso si es solo una maestría. Esa fue la frase que debí haber conocido entonces. Había terminado mi MBA esa mañana con distinción. El anunciador del escenario había tropezado con mi apellido, y mi madre se había reído audiblemente en la tercera fila. Quiero hablarte del sobre, sin embargo, porque todo comienza con el sobre. Lo recogí. Pesaba más de lo que parecía. No había ningún nombre en el frente. Mi padre, que no me había dicho una frase completa desde que me senté, miraba su vaso de agua como si fuera un examen para el que no había estudiado. Mi hermana mayor, la perfecta, tenía su teléfono apoyado contra el salero, la cámara ya apuntando a mi cara. Ella había hecho eso antes, también, cuando llegaron los aperitivos. Pensé que estaba filmando su plato para el blog de comida que siempre amenazaba con empezar. No estaba filmando su plato. Ábrelo, cariño, dijo mi madre. Su voz tenía la cualidad brillante y frágil de alguien que anuncia al ganador de una rifa. Tu padre y yo hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo. Pensamos que esta noche era la noche adecuada. Mi abuela era la única persona en la mesa que parecía incómoda. Había volado desde Pensacola esa mañana, tenía 90 años y todavía llevaba sus buenos zapatos, y miraba a mi madre con una mirada plana particular que solía reservar para los vendedores telefónicos. Ella se acercó por la mesa y puso su mano sobre la mía. No dijo nada, solo apretó una vez, fuerte, y soltó. Abrí el sobre. Quiero ser honesta sobre lo que sentí en los primeros 5 segundos porque no fue lo que pensarías. No fue shock. Ni siquiera fue dolor, al principio. Fue una especie de frío alivio administrativo. Fue la misma sensación que tienes cuando un médico finalmente le pone nombre al síntoma que has estado arrastrando durante años. Los papeles estaban notariados. Estaban fechados 3 semanas antes. Mi padre los había firmado. Mi madre los había firmado. Mi hermana los había firmado. Incluso había una línea para mi cuñado, que no estaba presente y que yo sepa, no había sido miembro de esta familia durante los 7 años que llevaba casado con ella. Él también había firmado. El encabezado estaba en negrita, centrado, todo en mayúsculas, aviso de insatisfacción familiar y desheredación. Debajo, en una fuente más pequeña, una sola frase: los abajo firmantes renuncian formal e irrevocablemente a todas las obligaciones familiares, financieras y emocionales para con el individuo nombrado, con efecto inmediato. El individuo nombrado era yo. El teléfono de mi hermana estaba firme. Tenía una pequeña sonrisa expectante en su cara, el tipo que usas en una fiesta sorpresa justo antes de que se enciendan las luces. Mi madre tenía las manos cruzadas bajo la barbilla como una chica en una foto de anuario. Mi padre seguía mirando el vaso de agua. Pensamos que sería más limpio de esta manera, dijo mi madre. Más maduro. Has dejado muy claro a lo largo de los años que nuestros valores no son tus valores. No queríamos que hubiera confusión más tarde sobre la casa, sobre el fideicomiso, sobre las vacaciones. Te estamos dando un nuevo comienzo. De parte de todos nosotros. De parte de todos nosotros. Ella seguía diciendo eso como si todo fuera una tarjeta grupal que había hecho firmar a todos en la oficina. Quiero contarte lo que hice, pero primero tengo que contarte sobre los 4 años anteriores a esta cena, o nada tendrá sentido. Había sido la decepción de la familia desde los 15 años.
No te aburriré con todo el inventario, pero el resumen es así: fui la que entró en la escuela estatal en lugar de la privada. Fui la que estudió logística en lugar de medicina, finanzas o derecho. Fui la que, a los 22, le dijo a mi madre que no iba a casarme con el hijo de su compañera de bridge, aunque ella ya había reservado el lugar. Fui la que se mudó del complejo familiar en los suburbios de Charleston y alquiló un estudio encima de una tintorería en una parte de la ciudad que mi padre llamaba, con cara seria, el lado equivocado de cada río. Mi hermana, 3 años mayor, lo había hecho todo correctamente. La escuela adecuada, el marido adecuado, la especialidad adecuada. Era dentista pediátrica, lo que mi madre describía a los extraños en un tono generalmente reservado para los santos canonizados. Vivía en una casa de 4 dormitorios en la misma calle que mis padres. Conducía el coche adecuado. Tenía 2 hijos con los nombres adecuados, y en el último año había empezado a sacar a esos niños en conversaciones sobre mí como si fueran pruebas en un juicio. No quiero que mis hijos piensen que esto es lo que parece el éxito, había dicho en Pascua, señalando mi atuendo, que era una blazer azul marino perfectamente normal. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había tenido mucho cuidado de que ninguno de ellos supiera, era que durante los últimos 4 años había estado construyendo algo. Había tomado mi título universitario en logística, una pequeña línea de crédito y una licencia de 6 meses de un trabajo corporativo que pagaba lo suficiente para mantenerme. Y había construido una plataforma regional de optimización de carga, el tipo de cosa que nadie en el club de bridge de mi madre habría entendido si les hubiera dibujado un diagrama. No movíamos cajas. No éramos dueños de camiones. Vendíamos un algoritmo que les decía a los camiones de otras personas a dónde ir, qué llevar y cómo llenar el espacio vacío en el camino de regreso. Tenía 2 cofundadores. Habíamos autofinanciado la empresa durante los primeros 18 meses desde un espacio de coworking compartido cerca del puerto. Habíamos conseguido nuestro primer cliente real, una cadena de supermercados de tamaño mediano, la misma semana que comencé el programa de MBA por la noche. Al final de mi primer año, teníamos 4 clientes. Al final del segundo año, teníamos una serie, una pequeña oficina y un equipo de 9. Al comienzo de mi último semestre, éramos el socio logístico de Bakken para un minorista regional del que habrás oído hablar, incluso si nunca has pensado en cómo llega la lechuga a la tienda. 6 semanas antes de mi graduación, habíamos sido adquiridos. No de la forma en que se lee en los titulares, no éramos un unicornio. La adquisición fue estratégica, un acuerdo silencioso entre nosotros y una empresa de la cadena de suministro que cotizaba en bolsa con sede en Atlanta. El cheque era real, pero, lo que es más importante, el puesto era real. Como parte del acuerdo, me habían nombrado vicepresidenta senior de estrategia de red para la empresa matriz, con mi propia división, mi propia cuenta de pérdidas y ganancias, y un asiento en el comité ejecutivo. El comunicado de prensa se había publicado el lunes anterior. Había sido recogido de forma modesta por 2 publicaciones especializadas de la industria y la sección de negocios del periódico de Charleston. Mi familia, que, por lo que yo sabía, no leía la sección de negocios de nada, no lo había visto. Yo no se lo había dicho. No se lo había dicho porque 3 años antes, cuando mencioné por primera vez que estaba trabajando en algo con 2 amigos, mi madre se había reído en la mesa y había dicho, delante de mi padre, mi hermana y el marido de mi hermana: «Oh, cariño, tú no eres de ese tipo». Y luego había pasado los panecillos. Y decidí en ese mismo segundo, con los panecillos en la mano, que la próxima vez que mi familia supiera de mi trabajo, no sería por mí. Así que, me senté en ese asador junto al río con mi maestría de 2 horas de antigüedad y un título ejecutivo de 1 semana de antigüedad, mientras el teléfono de mi hermana apuntaba a mi cara. Leí los documentos de desheredación de principio a fin. Leí el lenguaje legal. Leí el sello notarial. Leí la línea donde se había impreso mi propio nombre, mi nombre legal completo. Y entonces noté que habían escrito mal mi segundo nombre. Habían sido mis padres durante 26 años, y habían escrito mal mi segundo nombre en el documento que ponía fin a su paternidad. Empecé a reír. Quiero dejar claro qué tipo de risa fue. No fue histérica. No fue enojada. Fue la risa que ríes cuando sales de una reunión larga y mala y te das cuenta de que la persona a la que intentabas complacer nunca iba a estar complacida. La sonrisa de mi hermana vaciló. El teléfono bajó media pulgada.
Cariño, dijo mi madre, este es un momento serio. Lo sé, dije. Todavía me reía un poco. Tuve que limpiarme un ojo con el dorso de la mano. Lo sé. Lo siento. ¿Podría tener un bolígrafo? Eso la desconcertó. Me parpadeó. ¿Un bolígrafo? Para firmar, dije. Quiero firmar. Quiero hacerlo oficial de parte de todos nosotros, como dijiste. También quiero mi firma. Mi padre levantó la vista del vaso de agua por primera vez. Tenía la expresión de un hombre al que le han dicho que el ascensor en el que está a punto de caer. Mi abuela dijo muy suavemente, «Oh, Dios mío». El camarero se acercó con un bolígrafo. Era un chico, de unos 20 años quizás, con una etiqueta con su nombre que decía Caleb. Claramente había escuchado todo. Dejó el bolígrafo junto a mi plato sin decir una palabra y se fue más rápido de lo que suelen caminar los camareros. Lo firmé justo allí. Firmé mi nombre legal completo, con mi segundo nombre correctamente escrito, en la línea de testigo al final de la segunda página. Le puse la fecha. Deslicé el papel de vuelta al centro de la mesa, encima de la cesta de pan. Ahí tienen, dije. Muchas gracias. De verdad, lo digo en serio. La cara de mi madre se había puesto del color del mantel. No tienes por qué ser sarcástica. No estoy siendo sarcástica, dije. Estoy agradecida. Acaban de salvarme una conversación muy incómoda que iba a tener que tener el domingo. ¿Qué conversación?, dijo mi hermana. El teléfono seguía levantado, pero su mano temblaba ahora, lo que hacía que las imágenes fueran inútiles, como supe que ella descubriría más tarde. No importa, dije. Ya no. Se han encargado ustedes de ello por mí. Me levanté. Recogí mi bolso. Recogí el sobre, incluidos los papeles firmados, porque quería mi propia copia. Me incliné y besé a mi abuela en la parte superior de la cabeza. Olía a la misma jabón de lavanda al que había olido desde que tenía 4 años. Ella extendió la mano y me sujetó la muñeca por un segundo y dijo muy suavemente en mi antebrazo, «Llámame el martes». Eso fue todo lo que dijo. Salí del asador sin pagar, lo que quiero reconocer que fue una nimiedad. Pero la reserva estaba a nombre de mi madre, y yo de todos modos había planeado insistir en pagar la cuenta. Admito que irme y dejarlos que lo arreglaran me dio un placer tranquilo y juvenil del que no me arrepiento hasta el día de hoy. Conduje a casa y me senté en el suelo de mi apartamento, y no lloré. Estaba esperando el llanto, pero no llegó. Lo que vino en su lugar fue una claridad tranquila y enfocada, del tipo que generalmente solo obtenía a las 3 de la mañana durante un sprint de producto difícil. Escaneé los documentos de desheredación en mi teléfono. Se los envié por correo electrónico a mi abogado con una nota de una línea que decía, por favor, archívelos en algún lugar donde pueda encontrarlos de nuevo. Luego me serví una copa del prosecco barato que había comprado esa mañana antes de saber que lo necesitaría por alguna otra razón, y me lo bebí de pie en la encimera de mi cocina. Pensé que mi familia me había dado lo peor esa noche. Me equivoqué. Lo peor aún estaba a 6 días de distancia. Pero primero quiero hablar de esos 6 días porque importan. La mañana después de la cena, mi hermana publicó el vídeo. No el vídeo completo, lo había editado. Había cortado la parte en que mi madre me entregaba el sobre y la parte en que pedía el bolígrafo. Lo que había conservado era un clip de 15 segundos de mí leyendo los papeles, el momento en que empecé a reír, y luego un corte a mi cara mientras me levantaba para irme. Lo había subtitulado, cuando finalmente te deshaces de un miembro tóxico de la familia. A veces el amor es un límite. Lo había puesto con una triste versión de piano de una canción pop. Obtuvo 40.000 visitas en un día. Sus amigas de la universidad, mujeres con las que había crecido, mujeres que una vez habían estado en mi fiesta de graduación de la escuela secundaria, inundaron los comentarios con corazones, emojis de manos rezando y largos mensajes sobre lo valiente que era. 3 de ellas me etiquetaron por mi nombre como la miembro tóxico de la familia. Hice capturas de pantalla de todo. De todo. También se las envié a mi abogado. Él me respondió en 20 minutos y dijo, la difamación es una exageración, pero podemos enviar una carta sin problema. Le dije que esperara. El segundo día, mi madre me llamó 11 veces.
Las primeras 3 llamadas fueron disculpas. Las siguientes 3 fueron explicaciones. Las siguientes 3 fueron demandas. Las últimas 2 fueron amenazas. Dejó mensajes de voz en todas ellas, lo cual quiero señalar que fue generoso de su parte, evidentemente. El tercer día, mi padre me envió un solo correo electrónico. El asunto era asuntos prácticos. El cuerpo era una lista de artículos en su casa que quería que yo fuera a recoger antes de fin de mes o los donaría. La lista incluía una colcha que mi abuela me había hecho cuando tenía 8 años, 3 cajas de mis libros de texto universitarios y un pequeño cuadro que yo misma había comprado en Charleston cuando tenía 19 años con mi primer sueldo. Le reenvié ese también a mi abogado. Él respondió, ahora tenemos una carta. El cuarto día, mi cuñado me envió un mensaje en una plataforma de la que ni siquiera sabía que él tenía mi usuario. Dijo, quiero que sepas que firmé porque ella me obligó. Lo siento. Por favor, no le digas que dije esto. No respondí. Sin embargo, guardé el mensaje. El quinto día, mi abuela llamó. Dijo, tengo 90 años y he conocido a tu madre toda su vida, y ahora te voy a decir algo y quiero que escuches. Dije, sí, señora. Ella dijo, esa mujer ha estado celosa de ti desde que tenías 11 años. No sé por qué, nunca lo averigüé, pero lo reconozco cuando lo veo, y lo he visto en ella desde que tenías 11 años. No te atrevas a dejar que te quite esta semana. ¿Me oyes? Dije, sí, señora. Ella dijo, bien. Te voy a enviar un cheque. No discutas. Dije, sí, señora. Colgó. El sexto día fue viernes. El viernes por la mañana, estaba programada para dar el discurso principal en la conferencia regional de la cadena de suministro en el centro de Charleston. La conferencia era organizada cada año por la Cámara de Comercio de Charleston en asociación con la empresa matriz que nos acababa de adquirir. Era el evento de negocios más grande de la ciudad, 900 asistentes. El alcalde lo inauguró, el diputado del gobernador dio el discurso principal el segundo día. Yo fui la oradora principal el primer día. Me estaban presentando formalmente a la industria en mi nuevo cargo. La directora general de la empresa matriz, una mujer de unos 50 años que se había convertido en una verdadera mentora para mí durante los 9 meses anteriores de diligencia de vida, volaba desde Atlanta para hacer la presentación. Me había preguntado 2 semanas antes a quién quería en la primera fila. Le había dado una lista de 4 personas, mis 2 cofundadores, mi abogado y mi abuela. No había puesto a mis padres en la lista. No había puesto a mi hermana en la lista. No les había dicho en ningún momento a ninguno de ellos que la conferencia se llevaría a cabo. Pero Charleston es una ciudad pequeña, de la manera en que todas las ciudades son pequeñas y vives en ellas el tiempo suficiente. Y la Cámara de Comercio, la semana anterior al evento, había enviado su lista de invitación estándar, entradas premium, $200 por persona. El correo electrónico había llegado, entre otros lugares, a todas las empresas locales de cierto tamaño, incluida la consulta dental que mi hermana poseía en sociedad con 2 socios. Ella había comprado entradas para ella, mi madre y mi padre. Las había comprado, me enteraría más tarde, porque el correo electrónico había dicho que el discurso principal sería una voz ascendente en la logística regional, y ella pensó que sería un evento de networking útil. No había leído el nombre del orador. Evidentemente, no había reconocido mi nombre en el correo electrónico cuando lo había mirado. Quiero que entiendas que yo no sabía que iban a estar allí. No lo había planeado. Te lo digo porque la parte que viene a continuación parece escenificada, pero no lo fue. Algunas cosas en la vida se arreglan solas, y lo único que puedes hacer es no interrumpir. Llegué al centro de convenciones a las 7:30. Llevaba un traje que había comprado la semana anterior, azul marino con una raya tenue, la primera prenda de vestir en toda mi vida que había costado más de $300. Mi abuela ya estaba allí. Estaba sentada en primera fila en una silla de ruedas que mis cofundadores habían arreglado para ella, sosteniendo una taza de café de papel con ambas manos. Y cuando me vio entrar por la puerta lateral, levantó la taza una pulgada a modo de saludo. La directora general se acercó y me abrazó. Dijo, ¿estás lista? Dije, sí. Ella dijo, voy a hacer una introducción larga.
Quiero hacerlo. ¿Está bien? Dije, sí. La sala se llenó. 900 personas. Las luces se atenuaron. Yo estaba en los bastidores. Vi a mis padres desde los bastidores. Estaban en la octava fila, en el pasillo. Mi hermana estaba a su lado, con una chaqueta color crema, su teléfono ya fuera porque ahora lo filmaba todo. Era un reflejo. Todavía no me habían visto, estaban mirando sus programas. Vi a mi padre desplegar su programa y leer la portada. Vi su cara cambiar. Lo vi inclinarse y decirle algo a mi madre. La vi mirar el programa. La vi levantar la vista hacia el escenario. La vi empezar a escanear los bastidores. La directora general salió. Los aplausos comenzaron. Agradeció a la cámara, a los patrocinadores y a la ciudad. Y luego dijo, y cito de la grabación, que he visto exactamente 2 veces y no necesito volver a ver. Hace 3 años, una mujer entró en nuestras oficinas en Atlanta con una propuesta, 2 cofundadores y un modelo tan claramente correcto que pasé toda la reunión tratando de averiguar por qué nadie más lo había construido. La respuesta, resultó. Era que nadie más era ella. Es un profundo placer personal y el privilegio estratégico de nuestra compañía presentarles hoy a nuestra nueva vicepresidenta senior de estrategia de red, la fundadora de lo que ahora es nuestra división insignia de optimización. Graduada el fin de semana pasado del programa de MBA ejecutivo de nuestra querida universidad local y una de las operadoras más inteligentes con las que he tenido el honor de trabajar. Por favor, den la bienvenida al escenario a. Y luego dijo mi nombre completo y correcto, incluyendo mi segundo nombre, que fue el que mis padres habían escrito mal en los documentos de desheredación 6 días antes. Salí. Quiero contarte lo que vi porque es la única imagen de esa semana que me he permitido guardar a propósito. Mi abuela estaba de pie. Tenía 90 años y se había levantado de la silla de ruedas, sosteniendo el reposabrazos con una mano, y aplaudía con la mano libre contra su propio muslo porque no podía juntar las manos. Fue la primera persona en ponerse de pie. Ella inició la ovación de pie. Toda la primera fila se puso de pie porque ella lo hizo. Toda la sala se puso de pie porque la primera fila lo hizo. 900 personas de pie antes de que yo hubiera dicho una sola palabra. Mi madre no estaba de pie. Mi madre estaba sentada en la octava fila, en el pasillo, con la mano en la boca. Mi padre estaba sentado a su lado. Sostenía el programa con ambas manos y lo miraba de la misma manera que había mirado el vaso de agua en el asador, pero sus manos temblaban ahora, cosa que no habían hecho en el asador. El teléfono de mi hermana estaba en su regazo, no levantado, en su regazo. Me miraba de la misma manera que miras una casa en la que solías vivir y de repente te das cuenta de que ha sido vendida. Di el discurso principal. Duró 38 minutos. No recuerdo la mayor parte. Recuerdo 3 cosas, recuerdo haber hecho una broma sobre la utilización de palés que provocó una carcajada que no esperaba, recuerdo haber señalado a mi abuela en la primera fila y haberle dado las gracias por su nombre, y la sala la aplaudió mientras ella negaba con la cabeza. Pero sonreía tan fuerte que sus ojos desaparecieron, y recuerdo, cerca del final, mirar hacia la octava fila y ver que los 3 asientos estaban vacíos. Se habían ido. En algún momento durante el discurso principal, mi madre, mi padre y mi hermana se habían levantado y habían salido del centro de convenciones. No habían esperado a ver el final. Las siguientes 48 horas fueron las más caóticas de mi vida adulta. Mi madre me llamó 14 veces el viernes por la tarde. No contesté. Dejó mensajes de voz que iban desde, no teníamos idea, cariño. ¿Por qué no nos dijiste? Esto es maravilloso, hasta, has humillado a esta familia en público y te arrepentirás. Envió ambos tipos en la misma hora. Mi padre no llamó. Envió un mensaje de texto que decía, tu madre está muy molesta. Por favor, llámala. Eso fue todo. Ese fue todo el mensaje de texto. Mi hermana hizo algo más extraño. No llamó. No envió mensajes de texto. Lo que hizo fue eliminar el vídeo de desheredación.
También eliminó la publicación que había hecho al respecto, la publicación de seguimiento y 1 año y medio de otras publicaciones anteriores en las que me había referido con descriptores como mi hermana problemática y un pariente al que estoy tratando de dejar ir. Limpió todo su feed. Hizo esto el viernes por la noche entre las 8 y las 10 de la noche, lo sé porque 3 amigos diferentes me enviaron capturas de pantalla de antes y después con 20 minutos de diferencia entre sí. Para el sábado por la mañana, la mitad de las mujeres que habían comentado rezando por ti en el vídeo original de Desheredación la habían dejado de seguir. Charleston, como dije, es una ciudad pequeña. La conferencia de la cadena de suministro fue, para el sábado, el evento de negocios más comentado de la ciudad. Las amigas de mi hermana habían estado en la conferencia. Sus maridos habían estado en la conferencia. El dentista que compartía su consulta había estado en la conferencia. Todos habían visto al director general de una empresa que cotizaba en bolsa de pie en un escenario y pronunciar mi nombre. Y luego, 3 días después, habían recordado el vídeo que mi hermana había subtitulado, "A veces el amor es un límite". Y habían hecho los cálculos. El sábado por la tarde, mi cuñado me llamó. No me envió un mensaje, me llamó. Dijo, quiero que sepas que la estoy dejando. Dije, eso es entre tú y ella. Dijo, solo quería que lo supieras. Dije, de acuerdo, y colgué. No sé si realmente la dejó. No he preguntado. El domingo, mi madre apareció en mi apartamento. Traía una cazuela. Llevaba las perlas. Estaba llorando, aunque noté con la pequeña y fría parte de mí misma que nota las cosas que su rímel no se había corrido. Ella dijo, creo que tenemos que hablar del viernes. Creo que ha habido un malentendido. No la dejé entrar. Me quedé en la puerta de mi estudio encima de la tintorería en una camiseta, pantalones de chándal y descalza y le dije, mamá. Tengo una copia del documento. Tú lo firmaste. Papá lo firmó. Madison lo firmó. El notario lo firmó. Yo lo firmé. No hay ningún malentendido. Hay un papel en la oficina de mi abogado que dice que no estamos relacionados. Ese papel fue tu idea. Quiero que te vayas a casa. Ella dijo, no lo dijimos en el sentido en que sonó. Dije, era un documento notariado. Solo hay una forma en que suena. Ella dijo, somos familia. Dije, de parte de todos nosotros. Eso es lo que dijiste. De parte de todos nosotros. Lo dijiste 2 veces. Ella dijo, cariño. Dije, adiós. Cerré la puerta. La bloqueé. Volví a mi sofá. Me senté. Cogí mi portátil. Abrí un modelo financiero en el que había estado trabajando para el próximo trimestre y trabajé en él durante 4 horas. Y tampoco lloré entonces. Quiero adelantarme ahora porque el resto es menos interesante de lo que la gente piensa. Han pasado 3 años. Compré una casa, no en los suburbios. Está en el centro, en un barrio que mi padre una vez llamó el lado equivocado de todos los ríos, que desde entonces se ha convertido en la parte de la ciudad donde tienes que hacer reservas con 1 mes de antelación para el brunch. Mi abuela vive conmigo ahora. Se mudó hace 8 meses después de una caída. Tiene su propia ala. Tiene un jardín. Tiene un pequeño terrier que lleva el nombre de Roosevelt, cual, no lo diré porque le da vergüenza. Tiene 93 años. Creo que es la más feliz que ha estado en 40 años. No hablo con mis padres. No hablo con mi hermana. Los documentos de desheredación, los reales, los que firmaron, están enmarcados en la pared de mi oficina en casa. Los mandé enmarcar, el marco es de latón. Mi abuela me ayudó a elegirlo. Dijo, y cito, asegúrate de que sea uno bonito. ¿Te lo ganaste? Mi empresa, la división que dirijo, generó $340 millones en ingresos el año pasado. Se proyecta que este año supere los $500 millones. Formo parte de 3 juntas directivas. He dado el discurso principal en esa misma conferencia de Charleston 2 veces más. Y la segunda vez, cuando salí al escenario, la ovación de pie comenzó antes de que el director general terminara de decir mi nombre. Mi madre envió una tarjeta de Navidad el primer año.
Volvió porque me había mudado y no le había dado mi nueva dirección, y nunca lo haré. Envió una el segundo año a mi oficina, que es más difícil de ocultar. No la abrí. Mi asistente, que conoce toda la historia, la llevó ella misma a la trituradora. Dijo que le dio una pequeña y pura alegría. Es posiblemente la mejor contratación que he hecho. El matrimonio de mi hermana no sobrevivió. Lo sé porque Charleston es una ciudad pequeña. No sé los detalles y no he preguntado. Tengo una sobrina y un sobrino a los que no he visto desde que tenían 3 y 5 años, y a veces pienso en ellos, y esa es la única parte de todo esto que todavía duele. Mi abuela dice que me encontrarán cuando sean mayores. Lo dice como si fuera un hecho y no un deseo. Y he decidido creerle porque ha tenido razón en todas las cosas importantes de mi vida desde que nací. La gente me pregunta, cuando escucha la historia, si haría algo diferente. Quieren decir, creo, ¿perdonaría? ¿Me acercaría? ¿Aceptaría la llamada? La respuesta es no. Quiero ser honesta sobre por qué, porque creo que la respuesta honesta es la útil. La respuesta no es que esté enojada. La respuesta no es que esté amargada. La respuesta es que mis padres, un sábado de mayo hace 3 años, frente a un camarero, una abuela y una hermana con un teléfono, me dijeron por escrito exactamente quiénes eran. Luego lo firmaron, lo hicieron notarizar y me lo entregaron el día en que yo misma había pagado para graduarme, como un regalo. Un regalo, dijo mi madre, de claridad. Y he decidido, después de pensarlo, que le voy a tomar la palabra. Fue lo más útil que me dio. He pensado en ese sobre gris durante 3 años, y sigo llegando a la misma conclusión cada vez. Mi madre no me destruyó esa noche. Mi madre me reveló a mí misma. Hay una diferencia, y la diferencia es toda la lección. Lo que nadie te dice sobre ser la decepción de la familia es que el papel es una especie de armadura. Mientras era yo quien era juzgada, también era yo quien era subestimada. Cada cena de Navidad en la que mi hermana Margo presumía de su consulta pediátrica, cada brunch dominical en el que mi madre celeste suspiraba por mis elecciones de carrera, cada viaje silencioso a casa después de una fiesta a la que no había querido asistir, me decían que era pequeña. Y mientras me decían que era pequeña, yo estaba construyendo en silencio algo que no lo era. No construí la empresa por despecho. La construí porque era buena en el trabajo y porque el trabajo tenía sentido para mí. Pero te diré esto honestamente, el hecho de que mi familia no creyera en mí hizo que fuera más fácil mantener la cabeza baja. Su desprecio fue, de una manera extraña, un regalo que no sabía que estaba recibiendo. Los papeles que me entregaron fueron la causa. El discurso principal fue el efecto. Pero la cadena de causa y efecto no comenzó en ese restaurante. Comenzó la primera vez que decidí no discutir con mi madre sobre quién era yo. Comenzó la primera vez que elegí poner mi energía en demostrarme algo a mí misma en lugar de demostrárselo a ella. Cada mañana tranquila en el espacio de coworking, cada noche sin dormir antes de una presentación a un cliente, cada conversación con mis cofundadores que no llevaba a la mesa, era un pequeño depósito en una cuenta que mi familia no sabía que tenía. Lo que aprendí, sentada en el suelo de mi apartamento esa noche con el prosecco desinflándose, es que la decencia no es lo mismo que la obligación. No les debía nada a mis padres. No les había debido nada durante años. Pero me lo debía todo a mí misma. Me debía el trabajo. Me debía la visión a largo plazo. Me debía la disciplina de seguir construyendo cuando nadie miraba, porque la gente que se suponía que debía mirar había decidido que no valía la pena el asiento. Si estás escuchando esto y alguien en tu vida te ha entregado su versión de un sobre gris, quiero que me escuches, no malgastes tus fuerzas tratando de cambiar sus mentes. Úsalas en el trabajo. Úsalas en la construcción paciente, ordinaria y sin glamour de una vida que no te dieron permiso para desear. Sé honesta sobre quiénes son ellos. Sé honesta sobre quién eres tú. Y luego agacha la cabeza y conviértete en la persona que tu yo de 18 años merecía. La abuela Ruth me dijo una vez que las personas que te aman te hacen crecer, todos los demás son solo el clima. Pienso en eso casi todos los días. El clima pasó, el trabajo permaneció, y la mujer que subió a ese escenario no fue construida por las personas que intentaron desheredarla. Fue construida por la mujer que eligió ser cuando nadie aplaudía.